Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. Hace 25 años, en 1996, concluyó formalmente la Guerra Civil en Guatemala, uno de los conflictos sangrientos más graves de la historia de América Central. Más de 1 millón de desplazados, aproximadamente 200,000 muertos y, sobre todo, la historia de miles de niños secuestrados, robados a sus padres biológicos, que 25 años después siguen luchando por encontrar a aquellos que les dieron vida precisamente. Para hablar sobre esta historia, tenemos y saludamos en distancia allá en Bruselas, Bélgica, a Mariela S.R. Colín Fanon. Mariela, bienvenida a esta Escala en París. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla con nosotros, aunque sea a distancia. Mariela, sus apellidos en sí mismos hacen parte o hablan de la historia que usted ha vivido. Sí, yo nací en Guatemala en 86 y fui adoptada en 87. Efectivamente, usted nace en Guatemala, es de origen guatemalteco y sin saberlo, sin que su madre lo sepa, es adoptada en 1987 y es trasladada a Bruselas, Bélgica, donde vive con sus padres adoptivos. Sí, nuestra historia. ¿Qué es cómo vive usted esta situación? Pasan algunos años antes de que usted se empiece a dar cuenta de que algo no funciona correctamente entre su historia biológica y la vida con sus padres adoptivos. La historia que yo conozco sobre mi madre biológica es que ella es muy pobre en Guatemala y que yo soy adoptada por esta razón, pero yo tuve una infancia feliz aquí en Bélgica, una buena familia. Pero yo me pregunto quién yo soy, y yo quiero saber quién es mi madre biológica. Tenía en ese momento a usted 14 años. ¿Qué es lo que le cuentan a su madre biológica las autoridades de Guatemala, mientras que usted ya formalmente hace parte de una nueva vida? Yo tengo dudas, pero más preguntas sobre mis raíces. Yo pregunto a mi mamá adoptiva: mamá, yo quiero saber quién yo soy, yo quiero encontrar la realidad, mi verdad, mi mamá. Y su madre en ese momento le da una fotografía, que es lo que le permite a usted empezar, dijéramos, a tejer hacia atrás lo que es su historia biológica. Yo recibí mi expediente de adopción de la parte de mis padres adoptivos y vi muchos errores, muchas cosas falsas. Y de esta manera yo quiero encontrar mi historia. Pasan los años, usted ya tiene 30 años, tiene 2 hijos. Un día, la más grande de ellas, su hija, que tiene en ese momento 5 años, le dice a usted: mamá, soy una india de Guatemala. Y eso para usted es una especie de señal de alarma que le empieza a hacer avanzar, a plantearse mucho más cuestiones. ¿Es la primera ocasión en la que usted viaja a Guatemala en ese momento? Es la primera vez que como mujer yo me pregunto quién yo soy. Ahorita necesito de saber porque es una parte de la historia de mis hijos. Y mi hija me preguntó: mamá, yo quiero saber si yo soy indígena de Guatemala, pero es imposible porque ella tiene sus ojos azules y es rubia. Y desde este momento es claro para mí que necesito buscar. Empieza usted a buscar y encuentra usted a su madre biológica, a Lorena, de la que hablaremos posteriormente en detalle. La encuentra usted en 2017. Viaja usted en 2017 a Guatemala y es en ese momento que empieza a escribirse con ella y la encuentra en enero del 2018. ¿Es correcto? Sí, correcto. La encontré con la ayuda de una periodista que se llama Sebastián Escalón, que me ayudó mucho. Cuénteme un poco sobre esto, Lorena, cuéntenos un poco sobre esto, Mariela, porque sin duda alguna es una búsqueda complicada, es una especie de tela de araña en la que usted se tiene que meter, que dura varios años. Háblenos un poco de esta situación. Pero en primero no tenemos apoyo institucional para buscar. Nosotros los adoptados perdimos la idioma. Yo hablo español un poco. Lo habla bastante bien.
Gracias. Solo después de 3 años y medio antes yo no puedo hablar nada. Y creo también que para leer y entender los expedientes necesito de tener un apoyo. ¿Y ese apoyo quién se lo da concretamente? Primero yo encontré un artículo de Sebastián Escalón en internet sobre una investigación de adopciones ilegales de Ofelia de Gámez. Y yo lo contacté y Sebastián me ayudó. Me puso en contacto también con Marco Garavito, presidente de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, que tiene un programa de búsqueda para las personas desaparecidas durante el periodo interno. Mariela, antes de seguir avanzando en esta parte de su historia, quisiera yo evocar el caso de un personaje sórdido, un personaje, una mujer, Ofelia de Gamas, cuñada del que fuera entre los años 80, cuando usted es sacada de Guatemala, del general Óscar Mejía Victores, que es en ese momento el dictador de Guatemala. Guatemala vivió una sucesión de dictaduras hasta casi el final de la guerra civil. Él es dictador y jefe de las Fuerzas Armadas del Estado entre 1983 y 1986. Pero esa criminal, y la palabra la pongo yo, criminal, esta mujer, Ofelia de Gamas, es la cuñada de el dictador Óscar Mejía y al mismo tiempo es la directora del orfelinato donde usted había estado ubicada, ¿es correcto? Sí, pero en mi caso es el testimonio de mi madre biológica. ¿Qué es lo que le dice su madre biológica cuando usted le escribe para decirle, aquí estoy, mamá? Ella me mandó 3 mensajes. Me dice, hola, mi hija, yo soy tu madre. Y ella me dice que perdón, estoy un poco. Es muy emotivo, sin duda alguna, recordar esa situación. Sí. No lo dudo, no lo dudo. Le hicieron creer que estaba muerta y que yo estaba enterrada en una fosa común como XX. Y cuando usted empieza a escribirse con su madre, incluso antes de encontrarla, usted le dice, mamá, no estoy muerta. Y a este propósito, me gustaría, Mariela, recuérdenos, usted va a publicar próximamente, antes de que acabe este año 2021, un libro que lleva precisamente ese título, Mamá, no estoy muerta. ¿Cuál es el objetivo del libro que usted publicará? Y con ese título, que precisamente fue lo que en aquel entonces le escribió usted a su madre biológica. Es un mensaje para mi mamá en Guatemala, para decirle que yo soy aquí, que soy vivente, pero también es un mensaje de libertad como mujer, como adoptada, porque yo soy en vida. Pero también en mi libro yo voy a tener detalles de estas redes, de los mecanismos, y con persona profesional que pudieron apoyar en la búsqueda. Vamos a hablar precisamente de quienes le ayudaron en la búsqueda, pero vamos también a hablar de aquellos que son la cadena precisamente que permite este tipo de robos, este tipo de situaciones ilegales. Me refiero concretamente a una organización muy importante que se llama Hacer Puente. Es una organización que funcionaba en aquel entonces, no sé si siga todavía funcionando en la actualidad, es la asociación belga encargada de tramitar las demandas precisamente de adopción de niños guatemaltecos y supongo de otras nacionalidades por familias guatemaltecas. Háblenos de esta asociación Hacer Puente. No puedo decir mucho porque tenemos un caso en la justicia en Bélgica y que necesito de respetar la presunción de inocencia de las personas sospechosas. Pero sí, yo conozco muchos adoptados que fueron adoptados para esta asociación. Nuestro público habrá comprendido que estamos frente a una situación, una especie de red de telaraña en la que se mezclan nombres falsos y nombres verdaderos, adopciones legales basadas en una raíz ilegal, muchos intereses,
una cadena de mando que abarca al conjunto del Estado guatemalteco, autoridades internacionales y sobre todo corrupción y dinero, mucho dinero. Mariela, ¿cuánto pagaba una familia de padres que querían adoptar a un niño pensando que era una adopción legal, evidentemente, por poder adoptar a una niña o un niño de Guatemala? ¿Cuánto se pagaba en ese entonces? Primero, si yo puedo decir el precio, pero es $5,000 en los años 80, pero es enorme. Pero la gente en Guatemala o la gente en Europa tenían información sobre la salud del niño, que es muy mal, o necesito de tener más personas para cuidarlo, y de esta manera los padres adoptivos pagaron entre $5,000 y $15,000 en los años 80. Entre 5 y 15 mil dólares en aquel entonces. Es decir, que para el Estado guatemalteco, para las autoridades del Estado guatemalteco, era un buen negocio esto finalmente. Un muy buen negocio. Por cierto. Muy rápidamente, usted, a partir de que conoce a su madre, decíamos en enero del 2018, empieza a avanzar precisamente en todo el trabajo para hacer que avance la búsqueda de los niños robados a sus padres, y ha creado una organización, Fundación Raíces Perdidas. ¿Cuál es el objetivo de esta fundación, Mariela? La asociación, pero en principio estamos un colectivo, después una asociación y ahorita una fundación en 2021, pero fue creada en 2017. No era obvio que encontrar a las madres biológicas y porque no existía apoyo institucional. Y el principio de tener la esperanza también por los adoptados de poder decir que es una posibilidad de encontrar su familia. Mariela, estábamos comentando el origen y los objetivos de la Fundación Raíces Perdidas, que nace en 2018, creada en 2018. Usted nos dice, es porque en ese momento no había un apoyo legal, un apoyo institucional que pudiese favorecer el descubrimiento, la resolución de los casos de niños robados, literalmente secuestrados y robados a sus padres. ¿Qué logros han obtenido en estos poco más de 3 años de existencia? Ahorita reunimos a casi 30 familias con los adoptados en Francia, Bélgica, Holanda, Canadá, Australia, los Estados Unidos, porque somos una fundación internacional y trabajamos también con la Liga Guatemalteca. O sea que en 3 años ha sido bastantes pasos que se han dado para favorecer esta situación, para resolver esta situación. Usted hace referencia a Bélgica, a Francia, a otros países. Justamente usted, junto con otros niños robados de varios países en Europa, acaban de enviar una carta abierta a las autoridades de la Unión Europea pidiéndoles que precisamente se dirijan a todos sus estados para que estos establezcan y pongan en marcha comisiones independientes que sean capaces finalmente de dilucidar, de clarificar aquellos casos de posibles adopciones ilegales que se han producido en Europa. ¿Piensan ustedes que podrán obtener una respuesta favorable a nivel de los estados de la Unión Europea? Estamos pidiendo a Europa el reconocimiento, sí, porque es una necesidad para sanar también la vida y la historia de los adoptados que tenieron una adopción ilegales y irregulares, y también de tener una comisión de investigación por todos los países, porque las adopciones ilegales es un problema en el mundo, por Sri Lanka, India, en todo el mundo. Ciertamente, pero una cosa que llama mi atención es que la lista de países en donde aparecen niños de origen guatemalteco es bastante larga. Citaré algunos de ellos: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza. En 7 de estos países precisamente hay niños que fueron adoptados desde Guatemala. Y hay una cifra que llamó mi atención preparando precisamente esta emisión: de los niños que fueron
secuestrados y después adoptados ilegalmente sin que sus padres lo supieran, los padres adoptivos lo supieran, el 98% fueron casos que salieron de Guatemala. Era una especie de productos de exportación. Esto es una parte terrible de esta historia. Sí, sí, creo también que es por esta razón que Guatemala ya no forma parte de la Convención de la Haya. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pero que ahorita nadie puede hacer una adopción con los niños guatemaltecos en el mundo. Mariela, ustedes en el caso de Bélgica, usted hacía referencia hace unos instantes, hay un proceso que está en marcha, un proceso judicial. No se puede uno adentrar precisamente en lo que se llama el secreto de la información, pero ¿tiene usted conocimiento, por ejemplo, en el caso de Francia, donde también ha habido niños guatemaltecos adoptados, de que las autoridades estén dando apoyo, o que en Alemania o en España, donde hay este caso de niños guatemaltecos, den apoyo a las autoridades para que se resuelvan los casos, o solo es en el caso de Bélgica que se está procediendo para favorecer la resolución de estos casos litigiosos? Ahorita somos los primeros, pero espero que podamos abrir una puerta. Pero las víctimas en el caso del Bélgica son de Francia, de Holanda, de Alemania también. Ok, o sea, el caso se presenta en Bélgica, me imagino que en Bruselas probablemente, pero abarca 4 estados de la Unión Europea. Sí. Pero las relaciones en los expedientes son internacionales. Por ejemplo, tenemos una madre que tenía 15 hijos durante 2 años en los años 80, es imposible. Claro. Y un adoptado en los Estados Unidos, en Canadá, y un hermano supuestamente en Francia, pero todos son falsos. Hablando de esta falsedad, porque una parte es precisamente el papel que jugaron las autoridades guatemaltecas, pero también hay autoridades del exterior que intervienen en esta sórdida historia. Me permito recordar el caso de 2 personas, Edmond Moulet, director de un orfelinato, que fue funcionario de la ONU, y otro que era Bernard Saint-Aubin, que era quien fue el tesorero de Hacer Puente, esta asociación encargada de la adopción de niños en Bélgica, y que fue director de UNICEF Bélgica hasta el año 2019. En el caso de Saint-Aubin, él renunció a su cargo como responsable de la UNICEF por este caso de denuncias que ustedes presentaron. Sí, por esta razón, pero yo no puedo decir nada sobre Saint-Aubin porque tengo que respetar la presunción de inocencia. De acuerdo. Una cosa que me interesa también es qué hay en términos de reparación del daño y la aplicación de la justicia debida, justicia debida, que son principios que funcionan en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos puede decir a este propósito, Mariela? También es el mismo, yo no puedo decir mucho, pero solo que de hecho sí hicieron adopciones. Comentaba usted el caso de los niños de Guatemala, el caso de los niños secuestrados no solo en Guatemala, en América Central no es un caso único, lo sabemos perfectamente. Conocemos la historia de los niños robados durante la dictadura franquista en España, conocemos los casos de niños rumanos importados literalmente cual mercancías en Italia, tenemos los casos de los niños robados durante la dictadura militar argentina. Mariela, ¿mantienen ustedes contacto con estas asociaciones que se han ido creando precisamente a nivel internacional para intercambiar experiencias? Sí, claro, es más importante porque no somos profesionales, somos voluntarios por hacer la luz sobre la historia, pero necesito de tener las profesionales y también de tener la atención de los gobiernos, porque las legalizaciones son una cosa, pero la responsabilidad del contenido es una responsabilidad del gobierno, que ningún gobierno quiere asumir, pero es el problema. Es echarse la pelota de unos a otros, ¿es eso? Lanzarse la pelota de uno a otro. Claro. ¿Qué es lo que habría que hacer para tratar de frenar esta situación desde su punto de vista como voluntaria, pero también como víctima de un caso de robo,
de secuestro cuando usted era niña. ¿Qué es lo que piensa usted se podría hacer a nivel internacional para intentar de frenar lo más posible esta situación? Hay el problema de la prescripción, por ejemplo, de este tipo de delitos. Hay la cuestión de condenas que se podrían ampliar. Hay una ley internacional que se pudiera generalizar. ¿Qué es lo que se podría hacer a este propósito, Mariela? La ley internacional es el sueño, pero no creo que pueda existir. Pero creo que los gobiernos deberían escuchar a nosotros, las asociaciones, las víctimas, porque conocemos los errores y, como dice, continuar con comisión de investigación, como por ejemplo la CSIC. Pero también en Europa necesito de tener una comisión porque los mecanismos son siempre los mismos y necesito de tenerlos para, como dice, no quiero decir porque nunca más. Pero claro, eso sería lo óptimo, nunca más. Pero efectivamente, por lo menos buscar que se reduzca al mínimo. Quiero acabar haciéndole una pregunta. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá son los principales demandantes precisamente de adopciones en el mundo. En este sentido, ¿piensa usted que no sería necesario, que es necesario ser mucho más exigente con estos estados, precisamente para que haya mucho más cuidado en lo que se hace con respecto a un proceso de adopción de un niño, venga de donde venga? Sí, porque es un derecho internacional de los niños, de las niñas, de saber cuáles son los orígenes y quién es la madre biológica. Es un derecho humano. Pero yo creo que los gobiernos deberían tener esta pregunta. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Mariela S.R. Collin-Falnon su presencia en esta escala en París. Muchas gracias desde allá, desde Bruselas. A ustedes les damos una próxima cita aquí la próxima semana en otra escala en París.